Sabemos que, conociendo la historia, nos acercamos a momentos trascendentales que cambiaron al mundo. No es nada sorprendente que por estas y otras razones, la historia ha sido arduamente estudiada a fondo, siendo en muchos centros educativos una asignatura importante que se hace de carácter obligatorio y necesario para muchos estudiantes y profesionales. Que todo lo anterior dicho, sin embargo, no nos lleve a pensar que la historia es aburrida. De hecho, el asunto aquí no es si la historia es o no interesante, sino hasta qué punto puede llegar a serlo. En este video repasaremos algunos relatos históricos que sin duda serán tan interesantes como para incluirlos en alguna buena conversación, tal vez tomando un café, en alguna reunión con amigos o en una cita. Sea cual sea el lugar, estas historias te harán ver también como una persona muy particular e interesante. Sin más, pónganse cómodos y empecemos. En 1941, Hitler atacó a la Unión Soviética, traicionando así la alianza. Con esto, los aliados se apresuraron a llevar la Unión Soviética a su bando, pero una de las condiciones exigidas por el gobierno polaco era la liberación de los militares polacos que habían sido apresados. Es así que miles de estos, incluyendo civiles, fueron liberados. Tiempo después, los militares prefirieron unirse al ejército británico en Palestina. En Irán fueron recibidos por las fuerzas del Reino Unido y allí los soldados se reorganizaron en dos divisiones que se dirigían a Líbano y Palestina, donde se encontrarían otras fuerzas polacas. Pero antes de esto debían atravesar los Montes Zagros, los cuales separan Irán e Irak. En este camino los soldados se toparon con un niño que llevaba un osesno en un saco, el cual presumiblemente quedó huérfano luego de que su madre fuese atacada por cazadores. El animal, que se encontraba en malas condiciones, fue adoptado por los militares polacos, siendo alimentado y cuidado por ellos hasta que su salud fue mejorando notoriamente. Cuando finalmente llegaron a su destino, el animal había desarrollado un fuerte vínculo con sus criadores, además que ya era enorme. Algo que llamó mucho la atención del oficial al mando de las fuerzas polacas, Wojciech Narewski. El oso veía a los soldados como sus padres y era muy amistoso con ellos. Además, este tenía por nombre Wojtek, diminutivo del nombre del oficial al mando. Este oso, sin embargo, solía hacer travesuras que no eran del agrado de todos. Por ejemplo, destrozaba y bebía las provisiones de cerveza, se metía a las duchas y entre otras cosas. Además, lo adiestraron para hacer bromas a los novatos. Esto, sin embargo, resultó útil cuando Wojtek accidentalmente hizo correr a un espía infiltrado en el campamento. En fin, el oso era un miembro más de la división. Para 1944, cuando las tropas polacas fueron reclamadas en Italia, los soldados se dispusieron a subir al barco. Sin embargo, el ejército británico no permitía mascotas a bordo. Aún así, los soldados no dejarían al oso, ya que era considerado un compañero más. Entonces a alguien se le ocurrió una brillante solución, y era alistarlo oficialmente como parte de la compañía. Con esto el oso fue admitido en el barco sin problema. Ya en la llamada Batalla de Monte Cassino, la cual fue una de las más duras que se libraron en suelo italiano, la intervención de estos militares fue fundamental. Durante el desarrollo de esta batalla, Wojtek, quien aprendió a imitar a sus compañeros, ayudó a transportar cajas de municiones con su gran fuerza. Finalmente los aliados tomaron Monte Cassino y el oso fue reconocido y ascendido al rango de cabo. En los años siguientes, el oso siguió ayudando a transportar suministros y al término de la guerra, muchos soldados, incluyendo Wojtek, se trasladaron a Escocia, donde fue acogido como una celebridad. Finalmente se le entregó la responsabilidad sobre Wojtek al zoológico de Edimburgo y con apenas 5 años de edad recibió la jubilación y un grado honorífico de teniente. Sus compañeros siguieron visitándolo a lo largo de los años. Wojtek falleció a los 21 o 22 años de edad y se le rindieron honores como héroe de guerra, y en tiempos recientes se erigió una estatua en su honor. Esta historia comienza en algún momento de finales del siglo XIX, con el cuerpo sin vida de una joven encontrada en el río Sena. La joven que se habría ahogado fue llevada a la morgue de París a la espera de ser reconocida por alguien.
Sin embargo, pasaron los días y nadie reclamó su cadáver. Debido a esto se le llamó la mujer desconocida del Sena. Por otro lado, el médico de turno quedó fascinado con el rostro de la joven, así que mandó a fabricar una máscara hecha con un molde obtenido de su rostro. A este tipo de máscaras se les conocía como máscaras mortuorias. De este modo el apacible rostro de la joven quedó conservado para siempre. Con el tiempo se hicieron muchas réplicas de este hasta ganar suficiente notoriedad. Ya en el siglo XX, en 1955, un padre desesperado logró reanimar a su hijo que casi pierde la vida ahogado. Este logró despejar sus vías respiratorias y prácticamente lo regresó de la muerte. El hombre llamado Asmund Lerdahl era casualmente un exitoso fabricante de juguetes que se especializaba en la producción de muñecas. Con la experiencia que vivió, se sintió comprometido a hacer herramientas para la enseñanza de la técnica de reanimación cardiopulmonar, o RCP, que consiste en compresiones torácicas y respiración boca a boca. Esto para que el corazón vuelva a palpitar y salvar así la vida. Para esto, Lerdahl recordó el rostro de la joven, que tenía un aspecto natural y apacible. Así que decidió que este sería el rostro del maniquí que diseñaría especialmente para la enseñanza de RCP. Con el maniquí perfectamente diseñado para practicar, esta se convirtió en una herramienta importante que ayudó a 300 millones de personas a practicar RPC. De ahí que la joven desconocida encontrada en el Sena sería ahora conocida como la mujer más besada del mundo. Tenemos en nuestra mente la imagen de un aguerrido Genghis Khan, un líder que dedicó su vida a conquistar todas las tribus mongolas bajo una sola nación, y que además comenzó a apoderarse de territorios de Europa, Asia y Oriente Medio. Ahora bien, piensen en esto, ¿cómo sería su nieta? Pues si se están haciendo una idea, probablemente imaginen a una mujer aguerrida e indomable. Esa era Cthulhu. Ella vive entre el 1260 y 1306 y fue hija de Kaidu, un poderoso gobernante de Asia Central que reinó desde el oeste de Mongolia hasta Oxus y desde la meseta central de Siberia hasta la India. Ella creció junto a sus hermanos, con quienes solía pasar el día jugando, negándose a hacer actividades para niñas. Ante esto, su padre la trató como igual a sus hermanos y la alentó. Con el tiempo, Cthulhu creció y se convirtió en una luchadora mejor que sus hermanos, y como mujer tenía la ventaja de ser más ligera como para galopar a caballo a mayor velocidad. Ella se especializaba en la arquería y, según se dice, era tan fuerte como un culturista masculino. Con estas habilidades ayudó en muchas ocasiones en varias batallas a vencer al enemigo. Como si fuera poco esto, también solía pasar el tiempo vistiéndose con ropa masculina tradicional y desafiando a los hombres a pelear. Tomemos en cuenta que los guerreros mongoles eran algunos de los más fuertes del mundo. Al término de su adolescencia, la joven princesa, según la tradición, debía casarse, aunque el esposo debía ser elegido por su padre. Cthulhu no estaba de acuerdo con esto, sin importar que los matrimonios eran arreglos diplomáticos. La princesa decidió ponerse firme en esto y propuso que elegiría al hombre más fuerte y a quien pueda derrotarla en un combate de lucha libre. Su padre sorprendentemente estuvo de acuerdo. Fue así que tras un decreto real se anunció una gran competencia, pero no cualquiera podía participar, ya que un requisito para esto era traer 100 caballos, y de perder el combate estos se quedaban. Caso contrario, si vencían, podían casarse con la princesa. Fue así que muchos hombres ricos viajaban de todo el imperio desafiándola y perdiendo sus caballos. Se supo que Cthulhu habría ganado más de 10.000 corceles, y su padre estaba feliz de que su hija haya traído más riqueza a la familia. Según un relato de Marco Polo, un apuesto príncipe se presentó y todos estaban seguros de que él sería el ganador de la pelea. Según el relato, este duró en el cuadrilátero más que otros, pero de repente Cthulhu tomó la delantera y lo golpeó contra el suelo. El favorito había sido vencido. No hay registros de que la princesa se haya casado alguna vez, aunque corrían rumores de que permaneció soltera. Otros dijeron que se casó con un prisionero que no logró asesinar a su padre, mientras que hay quienes creen que se casó con el compañero de su padre. Y bueno, varios otros rumores. Finalmente Cthulhu falleció a los 40 años, acompañada de su padre y hermanos. Se dice que su padre se arrepintió de no haber designado a su hija como futura líder, ya que era la más fuerte y era respetada por los soldados. Bien amigos, estas son solo algunas historias, pero si desean más de esta serie pueden pedírmelo en los comentarios. Cuéntenme cuál de estas historias les pareció el más interesante.
Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.